Hoy compartimos dos de los grandes textos de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 1, versos 16 y 17, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es el introito, la introducción, la carta de presentación, el tema central de la gran epístola del apóstol San Pablo a los romanos, considerada la epístola esencial de Pablo, donde se resume toda la verdad del evangelio, donde se sintetiza con mucha claridad la obra eficaz de Jesucristo en la cruz del Calvario y la justificación, el perdón, la salvación a través de la fe y solo la fe en Cristo Jesús. Fue a través de la lectura de la epístola de Pablo a los romanos como el gran reformador Martín Lutero enarboló sus tesis, su mensaje evangélico para proclamar que la salvación, el perdón, la justificación no era el producto de nuestras buenas obras, sino más bien el producto de la fe en la obra eficaz de Cristo, que la eficacia no era nuestra, sino de Cristo, y que al poner nuestra fe en Cristo nosotros somos recibidos por Dios y somos, como dice Pablo en esta carta a los romanos, justificados o perdonados o aceptados o declarados justos delante del Señor. Pero bueno, al introducir su carta a los romanos, Pablo habla del carácter del evangelio. Él dice: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, es decir, el mensaje, la buena noticia acerca de la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo en la cruz, ese mensaje que proclama que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra vida. Ese mensaje, dice el apóstol, es poder de Dios. Y dice él, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio, añade, la justicia de Dios se manifiesta o se revela por la fe. De nuevo, el mensaje de la muerte redentora de Cristo, su resurrección, es poder de Dios. Porque cuando tú escuchas ese mensaje y tú lo recibes por la fe, entonces el poder de Dios obra en ti de varias maneras. En primer término, obra en ti para perdonar tus pecados. En segundo lugar, obra en ti para reconciliarte con Dios. En tercer lugar, obra en ti para hacer lo que Pablo llama en esta carta justificarte, es decir, declararte justo, y al mismo tiempo obra en ti para impartir en ti un carácter justo que, si bien no llega a la perfección, y sin embargo te conduce a una naturaleza nueva, a un cambio que necesariamente te conduce, repito, a una vida nueva, a una vida diferente, donde ya no amas el pecado, donde ahora amas a Dios, a donde no abrazas ya una vida de pecado, sino abrazas más bien el camino de Dios, porque eso es lo que deseas hacer, eso es lo que aspiras a hacer, porque Dios pone en tu corazón ese deseo de hacer su voluntad. Así que es el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Y esto es muy importante entenderlo, porque mucha gente no entiende que aquí no se trata, y lo he dicho muchas veces, no se trata de llevar una religión, como dicen algunos.
No se trata de mi esfuerzo por hacerme bueno y justo. Ese no es el asunto. Se trata de creer en la obra poderosa y eficaz de Jesucristo. Por eso Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la buena noticia acerca de la muerte redentora de Cristo y de su resurrección. Lo que quiere decir el apóstol es que la muerte de Cristo tiene poder para perdonar, para salvar, para transformar, que su resurrección tiene poder para darnos vida. Entonces, es poder de Dios, el mensaje del Evangelio. Ese mensaje, cuando tú lo oyes y lo recibes por la fe, obra en tu corazón y produce en ti una vida nueva. Por eso dice el apóstol, es poder de Dios. Un poder que te transforma, un poder que te cambia, un poder que te salva, un poder que te da una vida nueva. Es poder de Dios. No es una religión, no es un rito, no es una serie de obras. Es Dios obrando en ti para transformarte. Entonces, cuando tú escuchas el Evangelio y crees al Evangelio, no a tus obras, no a tu rito, no a la iglesia, no a una doctrina, etc. Crees a Cristo, crees al mensaje de Cristo. Ese poder de Dios actúa en ti. Tú no sabes cómo lo hace, pero lo hace. Es un poder que te perdona, te transforma, te hace un hombre nuevo, una mujer nueva y permite que tú empieces a vivir y a andar ahora en esa vida nueva. Es interesante que el término que utiliza el apóstol San Pablo en el original es el término dunamis, poder dunamis, que es la palabra de donde viene la expresión dinamita, y todo el mundo sabe el poder de una dinamita, ¿no? En este caso, un poder para destruir. Pero cuando Pablo habla del poder de Dios como dinamita, o sea, como dunamis, como poder, evangelio como poder, es un poder para construir. O sea, el poder explosivo de una dinamita en un sentido inverso, o sea, en un sentido de construir. Por eso es que Cristo cambia, porque el evangelio de Cristo es poder de Dios. Si hay algo que el poder de Dios dinamita en nosotros, es el pecado, es la vida anterior, y entonces instala en nosotros un poder nuevo para vivir la vida nueva. Y eso no lo hacemos nosotros, no es mi esfuerzo, no es yo tratando, es sencillamente yo arrepintiéndome de mis pecados y recibiendo a Jesús por la fe y creyendo que Él va a obrar este poder en mi corazón, y Él lo hace. Sin espavientos, sin brincos, sin salir por ahí corriendo. No. Él lo hace en el silencio del corazón. Él cambia nuestra vida porque el evangelio es poder de Dios. Así que permita al Señor que tú experimentes este poder silencioso pero eficaz, que es el poder de Cristo obrando, perdonando, transformando, dando vida nueva. Que así sea, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.